Hay domingos, o normalmente podría decir, más que hay domingos, ¿no? Como si fuese una excepción, en los que la presencia de Dios está aquí, y Dios se va moviendo y Dios va haciendo sus cosas, ¿no? Pero hay momentos en los que, por lo que quiera que sea, cosas que se nos escapan a nuestro control, uno siente especialmente que el Espíritu Santo está en este lugar, que está queriendo decir algo general a la Iglesia. Y quería empezar así, más allá de lo que tengo preparado, porque creo que hoy es uno de esos momentos. Hoy estaba aquí adorando, sentía muy fuerte la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que más me ha llamado la atención de todo es que las canciones, lo que ha compartido Alex, lo que tengo preparado, lo que he podido hablar aquí brevemente con alguien, va todo en la misma dirección, va de la confianza en Dios en momentos difíciles en nuestra vida. Va de cómo Dios es fiel, de cómo Dios está con nosotros, y creo que este es uno de los mensajes grandes, el mensaje central del día de hoy que nos podemos llevar a casa, casi que podría ser este: confiemos en Dios, Dios está, Dios pelea nuestras batallas y Dios está con nosotros. Y casi que ya, esta podría ser el cierre de la predicación y nos podríamos ir a casa. Además compensaría con la última que hice de 1 hora y pico, ¿verdad? Y entonces así ya equilibramos la balanza. Pero sí que sentía mucho que Dios quería hoy remarcar este mensaje. Como decía Alex, estamos hoy cerrando esta miniserie. Sabéis que estamos en medio de esta gran serie, grandes series históricas a través del Antiguo Testamento. Hemos hecho la miniserie de los patriarcas. Hoy acabamos la miniserie acerca de los libertadores, en la que vimos la vida de José, de Moisés y de Josué. Semana que viene tenemos una invitada especial predicando con nosotros. Y después acabaremos todo el mes de julio cerrando esta gran serie con otra miniserie muy interesante, muy potente, acerca de los jueces que estuvieron gobernando el pueblo de Israel después de conquistar la tierra prometida. Y hoy en concreto, si hemos visto el carácter de José, si vimos también la identidad de Moisés, hoy vamos a estar viendo la actitud de Josué, la actitud de un libertador. Y como es realmente difícil, resumir en 40 minutos, 45 siempre es el propósito, la vida de un personaje tan importante, con tantas referencias bíblicas que encontramos, como lo es, por ejemplo, el personaje de Josué, y la idea no es empalmar la predicación con la verbena de San Juan, y empezamos aquí a tirar pétalos dentro de la iglesia. Lo que vamos a hacer es centrarnos, en lugar de repasar toda su vida, toda su biografía, vamos a centrarnos en uno de los momentos cruciales de la vida de este personaje, en el que vamos a poder ver cuál fue la actitud que él tuvo ante una dificultad en concreto. Y por tanto, siempre tiene que ser práctico todo esto, las predicaciones, las enseñanzas, cuál es la actitud que nosotros podemos aprender de Josué en medio de situaciones difíciles que nos ocurren en la vida. Pero, si os parece, hacemos una muy breve contextualización para saber también de quién estamos hablando. A lo mejor has escuchado hablar de Josué hasta la saciedad, a lo mejor es la primera vez que pisas una iglesia hoy, sé que hay algunas personas que están viendo por primera vez una iglesia evangélica y no tienen ni idea de qué va esto de Josué. Pues vamos a hacer alguna pincelada pequeñita, ¿vale? ¿Quién era Josué? Josué lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la primera parte que encontramos en este gran libro, constituido por 66 libros, y lo encontramos en los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio y el libro que trata la vida de este personaje en esencia y de la conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas y que lleva su propio nombre, Josué. Así que lo encontramos en estos 4 libros dentro de la Biblia. Josué es el sucesor de Moisés. A lo mejor Moisés te suena por las plagas de Egipto, por abrir el Mar Rojo, por guiar a su pueblo, por liberarlos de la esclavitud. Josué es como el sucesor en el liderazgo del pueblo de Israel de Moisés, y además es muy interesante porque Josué fue como el discípulo de Moisés. Y tuvo varios episodios destacados antes de que Moisés muriese y Dios levantase a Josué como líder del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Sabemos, por ejemplo, de Josué que vivió las 10 plagas, que os acordáis que estuvimos aquí trabajando con Joya la semana pasada. Josué cruzó el Mar Rojo con el pueblo de Israel, Josué estuvo en el desierto durante 40 años, Josué vivió todas estas series de circunstancias, todas estas series de eventos, pero hay tres episodios, 3 eventos en particular que destacan en la vida de Josué y vamos a centrarnos en uno de ellos. El primero de todos es que Josué fue un gran líder militar. Josué, a diferencia de Moisés y de otros personajes, era un hombre de acción.
Era un hombre que sirvió a Moisés como líder militar. Por ejemplo, lideró la batalla de los israelitas contra los amalecitas en el desierto. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 17, por ejemplo. Josué también era un hombre profundamente espiritual. En Números leemos que Josué es un varón en el cual hay espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de Dios. ¿Por qué? Vemos, por ejemplo, que Josué, desde que es jovencito, acompaña a Moisés a muchas de sus tareas, y hay otro momento crucial en el que Josué sube al Sinaí, al monte del Sinaí, y acompaña a Moisés cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Josué está presente en este evento también. Y el tercero, que es el que nos vamos a centrar hoy, Josué es uno de los 12 espías que va a mandar Moisés a la tierra prometida para ver de qué va todo esto de Canaán, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos interesa saber, qué es lo que tenemos que conocer. Josué es uno de estos personajes importantes. Como curiosidad también me parecía interesante simplemente mencionarlo, Josué en hebreo es el mismo nombre que Jesús, es la misma raíz en hebreo, que lo tengo aquí apuntado, me corregiréis lo que seáis un poquito de hebreo, Joshua o Yeshua, es exactamente la misma raíz, Josué que Jesús, y esto es interesante también mencionarlo. Josué fue un hombre de acción, fue un hombre de fe, fue un hombre leal, fue un hombre que buscaba la dirección de Dios, pero Josué fue un pedazo de líder, de los pies a la cabeza. Josué fue un gran libertador. Estamos en el desierto, ¿ok? Vamos a situarnos rápidamente antes de meternos en materia. Estamos en el desierto, somos los israelitas. Dios nos ha sacado por fin de la esclavitud en Egipto, ha enviado una serie de plagas súper bestias que nos han impactado a todos. Faraón nos ha dejado marchar, hemos cogido un montón de cosas, incluso cosas que no eran nuestras, y nos las hemos llevado para la travesía que nos queda por delante. Hemos llegado ante el Mar Rojo, delante tenemos el mar y por detrás vienen los egipcios, y Dios abre el Mar Rojo, esto es surrealista, imaginaos vivir esto, cruzamos el Mar Rojo. Cuando le estamos cruzando, Dios otra vez junta las aguas y parte del ejército de Faraón muere en esas aguas y de repente estamos liberados. Somos libres y estamos en la tierra prometida. Pero no es tan sencillo, porque hay una serie de acontecimientos que hacen que Dios haga que toda una generación de israelitas tenga que vivir durante 40 años, que se dice rápido, 40 años, yo tengo 34, toda mi vida, más 6 más todavía, los que tenéis 40 para arriba diréis, madre mía, tela, 40 años en el desierto, esperando por fin a entrar en la tierra prometida. Y al final de estos 40 años, Jehová, Dios, le dice a Moisés, mira, vamos por fin a dar el paso definitivo, pero antes, evidentemente, tenemos que saber a quién nos enfrentamos. ¿Qué es esto de Canaán? Así que vas a coger a una persona de cada una de las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel y los vas a enviar como exploradores, como espías, para ver a quién nos enfrentamos y para ver un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí empieza nuestra historia de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro de Números, Números 13, y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Cogeremos unos pequeños versículos también del capítulo 14. Números, capítulo 13, versículo 26 en adelante. Números 13, versículo 26. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra y volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y, por cierto, allí es cierto que abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí hay es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negueb y los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, es imposible porque son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de que la tierra que habían explorado se les iba a tragar y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas.
Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Seguimos en el versículo 1 del capítulo 14. Y aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mucho mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Y allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Y ambos se rascaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, y aquí viene lo gordo: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra, porque son pan comido, no tienen quien les proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengáis miedo. Hasta aquí. Han vuelto los 12 espías y vemos claramente que hay dos grupos. Hay un grupo de 10 espías que dice que sí, que fluye la leche y la miel, que es una palabra recurrente que Dios ha ido diciendo acerca de la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, pero que hay una serie de rivales, de hititas, de jebuseos, de anaquitas, que eran unos gigantes, eran gente muy alta en aquella época, ¿okay?, que vivían en aquella tierra, y que esto va a ser harto complicado, que mejor ni lo intentemos. Y de hecho contagian al resto del pueblo de Israel de esta actitud negativa, y el pueblo de Israel hay un momento en el que dice: más nos valdría volver a Egipto o morir en este desierto. Y rasgan sus vestiduras y echan su cuerpo y su cara en tierra. Vosotros imaginaos ser los israelitas. Hemos salido de Egipto, nos tiramos 40 años como penitencia en el desierto, y cuando por fin vamos, el informe que nos trae esta gente es totalmente desolador. No me extraña que dijeran: vámonos a Egipto, que al menos allí teníamos comida en abundancia. O muramos aquí en el desierto, o quedémonos en el desierto. Pero hay dos personajes, Josué y Caleb, dos de los exploradores, que dicen lo contrario. Y dicen: señores, claro que hay dificultades, claro que hay todos estos enemigos, claro que sus ciudades están fortificadas, pero que teman ellos, porque el Señor va con nosotros. Esa tierra es nuestra y Dios nos la ha prometido, así que vamos a por ella. Así que vemos dos actitudes totalmente diferentes. Por un lado tenemos 10 de los 12 espías en una actitud súper negativa, súper desoladora, y luego tenemos aquí a Josué y a Caleb con una actitud de conquista, de victoria, una actitud positiva. Y me llama la atención porque Josué y Caleb estaban ciegos ante la realidad que tenían delante, eran unos ilusos, eran unos optimistas por naturaleza y no veían nada, no vieron los enemigos que vieron los otros espías. No, ellos veían toda la dificultad que todo este grupo de aquí estaba viendo, toda, igual. Pero no se centraron en la dificultad, no se centraron en nada de todo eso. Su enfoque, su actitud ante esos problemas es radicalmente opuesta. Y por tanto, su actitud, y aquí viene el primer punto de los 3 que nos esperan esta mañana, su actitud se ve determinada por su paradigma. Así que primer punto, la actitud se determina por nuestro paradigma. Y algunos, sobre todo los de la ESO, os estaréis preguntando: ¿qué es un paradigma? ¿Qué es esto de un paradigma? Me suena, pero ¿es un Pokémon? No es un Pokémon. Un paradigma es la manera en la que cada uno de nosotros ve la realidad que tenemos delante. Nuestro paradigma determina cómo vemos la realidad que nos rodea. Es como si, por ejemplo, nos pusiéramos unas gafas para ver. Y por eso tenemos aquí una cosita. Depende de las gafas que nos ponemos, depende del paradigma que estamos utilizando, veremos la realidad de una manera o de otra. Si yo, por ejemplo, me pongo unas gafas de negatividad, unas gafas de miedo, de pesimismo, todo lo que me sucede en la vida va a estar rodeado irremediablemente por temor, por miedo, por el easy. Nunca daré pasitos hacia adelante, porque mis gafas, mi paradigma, como yo veo la realidad que me rodea,
está determinada por el miedo. Pero si yo, por ejemplo, cambio mis gafas y me pongo unas gafas de ilusión, de alegría, todo lo que me suceda será algo bueno, una oportunidad que Dios pone por delante y no será nunca un problema, porque es todo una alegría, una ilusión. Soy un tipo optimista. Si yo, por ejemplo, voy con la vida con gafas de empatía y mi paradigma se ve determinado por la empatía que yo desprendo, soy una persona súper empática, va a haber cosas positivas, porque la alegría de los demás, las cosas buenas que le suceden a los demás, yo las voy a vivir también empáticamente. Ahora, las cosas negativas también las voy a vivir y me las voy a llevar a mi casa. Las gafas que nos ponemos, la actitud, el paradigma bajo el cual miramos la realidad que nos rodea, van a determinar 100% siempre la actitud que tendremos delante de las dificultades. Cuando una dificultad llegue y nosotros nos ponemos unas gafas u otras, vamos a ser capaces de enfrentar la situación de una manera o de otra. Esto mejor aquí no, porque si no va a ser un campo de minas. Es curioso porque está comprobado que ante una misma realidad hay miles de paradigmas o de gafas que nos ponemos distintas. No significa que la realidad es una y así es para mí, para ti, para ti, para ti y para ti, y que todos lo veamos igual. Se ve determinado irremediablemente por el paradigma con el cual hemos crecido o con el cual nos hemos desarrollado. Ante una misma realidad hay millones de paradigmas distintos. Y Josué, que es el ejemplo que tenemos esta mañana, estaba viendo la misma realidad que sus compañeros, la misma, la realidad era una. Eso sí que no cambia. Muchas veces escucho que hay distintas versiones, hay distintas verdades de una historia. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que la verdad es una, la realidad es una, y luego hay tantas verdades como personas hay. Cada uno vivimos de maneras distintas, pero la realidad es la que es. Había enemigos, había ciudades fortificadas, había leche y miel también, había dificultades. Esto nadie lo obvia. Y Josué y Caleb lo están viendo de la misma manera. Pero su paradigma les hizo tener una actitud radicalmente opuesta a la del resto de compañeros que fueron con ellos. Y pudo enfocar Josué el problema tal y como lo estaba enfocando Dios, confiando en que Él les daría la victoria y podrían conquistar esa tierra prometida. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo nos ponemos entonces, tal y como hizo Josué, las gafas correctas con las que mira Dios las cosas? ¿Cuál es la manera, cuál es el truco para yo poder enfocar la realidad tal y como, por ejemplo, la enfocaron Josué y Caleb? El jueves pasado en el grupo de conexión estuvimos analizando también este pasaje y los otros también, evidentemente, y en casa salió, oye, ¿cómo lo hacemos? Y salieron preguntas muy interesantes. Nos costaba llegar un poquito a veces a un punto práctico, ¿verdad? Nos íbamos por las ramas, dábamos las respuestas más cristianas que os podéis imaginar y súper bonitas, pero nos costaba llegar a cosas concretas. Al final era, oye, no seamos concretos. ¿Cómo conseguimos ver las cosas tal y como Dios quiere que las veas? Y salieron respuestas interesantes. Ródeate de las personas adecuadas. Las personas que te rodean al final pues te influyen, y ahora iremos a esto también, en una dirección o en otra. Pasa tiempo con Dios, leyendo su palabra y conociéndole. Esto evidentemente te ayudará también a conocer más a este Dios. Sé intencional en tus oraciones, pídele a Dios que te dé la capacidad en medio de una dificultad de tener paz, de tener tranquilidad, de saber esperar. Seamos autocríticos, esto nos cuesta horrores, nos cuesta mucho analizarnos a nosotros mismos. Hay algunos los que lo hacéis demasiado incluso. Y no somos capaces de ver qué está Dios diciéndome o revelándome en este momento de mi vida. O con esta situación que estoy viviendo, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Por qué? Josué y Caleb tenían miedos. Pero no usaron sus propios ojos para ver la realidad que tenían delante, sino que vieron esa tierra con los ojos con los que Dios la veía. Y creo que vale la pena preguntarse, cuando enfrentamos una dificultad, cuando nos enfrentamos a una situación difícil en nuestra vida complicada, ¿qué gafas son las que llevamos puestas? ¿Nos dejamos llevar por la ansiedad, por el estrés, por el miedo a qué puede pasar, a por qué estoy viviendo todo esto y cómo va a acabar?
miramos la realidad bajo un paradigma de negatividad y somos unos cascarrabias, siempre hay una queja en nuestro vocabulario. ¿O somos capaces de ver las situaciones tal y como Dios nos las presenta? Como una oportunidad para aprender algo o para que Dios trabaje algo en nosotros. ¿Cómo enfocas tú las situaciones? ¿Qué actitud tienes delante de las dificultades? Porque Josué y Caleb no conocían la tierra prometida al completo, pero conocían a su Dios. Y tú no conoces la dificultad por la que estás pasando ni el porqué, pero conoces a tu Dios. Y Dios pelea tus batallas, Dios va adelante. Y Él te dice, tranquilo, es difícil, sí es difícil, evidentemente. Hay enemigos que conquistar, hay enemigos que conquistar. Pero yo voy delante, yo peleo tus batallas. Y creo que la actitud que Dios pide de sus hijos siempre es la de mirar hacia la victoria, siempre. Porque Dios puede, Dios pelea nuestras batallas. ¿Amén? El paradigma bajo el que te rijas determinará tu actitud. Punto número 2. Busca que tu actitud sea diferente de la de los que te rodean. Hay un momento en la historia en el que hemos leído, en el que estos 10 espías pesimistas, vamos a llamarlos de alguna manera, se enfocan en el problema, lo ven todo de color negro, bla, bla, bla. Pero es que lo curioso es que contagian al resto del pueblo. 10 personas tienen la capacidad de contagiar, de influenciar al resto del pueblo de esta actitud negativa. Y todo el pueblo se ve sumido de repente en verlo todo de color negro. Hay un momento incluso en el que se inventan cosas, lo ven todo tan exagerado, dicen, no, cuidado que esta tierra nos tragará. Y esparcen falsos rumores, dice la palabra. Porque no tenían capacidad de verlo todo con la actitud adecuada. Y es interesante porque la sociología y la psicología han comprobado, y esto es evidente siempre, y todos lo hemos vivido en primera persona, que la presión que un grupo ejerce en un individuo acaba modificando, en la mayoría de los casos, la actitud, la personalidad, los pensamientos, la conducta, el habla, las decisiones. La presión de un grupo nos empuja muchas veces a comportarnos, a guiarnos o a tener una actitud de tal o cual manera. Esto es irremediable. Y recuerdo cómo desde pequeño, y aquí os comparto una historia mía, empecé a ser consciente, cuando tenía 8 o 9 años más o menos, de la influencia que yo podía ejercer en aquellos que estaban a mi alrededor. Empezaba a ser consciente de que cuando estábamos en el parque, mi grupo de amigos se jugaba siempre a lo que a mí me daba la gana. Si yo montaba un club, yo era mucho de montar clubs, era muy selectivo, en ese club entraba quien yo decidía. Y recuerdo que había peleas por entrar en el club. Y esto en realidad, estaba hablando, jolín, es guay porque había un don de liderazgo ahí muy evidente, muy marcado, pero yo lo usaba en mi propio beneficio, era un niño todavía. Pero cuando fui creciendo, era todavía más consciente y empecé a saber cómo utilizar más este recurso. Y cómo utilizar estas armas todavía más en mi propio beneficio. Dios aún tenía mucho que trabajar en mí y aún lo tiene. Y en el instituto recuerdo una época en la que estaba aburrido, muy cansado de que pues, me compraba una sudadera, entonces venía al día siguiente un amigo y se iba a comprar la misma sudadera. Yo decía algún tipo de bromas o de palabras como muy madrileñas para desmarcarme y hablaban como medio en madrileño mis amigos y era como, ostras, tío, vosotros no, sois catalanes, ¿sabes? Esto no os pega nada. Y hubo un día que estaba como aburrido y dije, vamos a ver cuán tontos son todos estos. Voy a hacer un experimento. Y cogí, esto es real, ¿eh? Y encontré en mi casa un imperdible, así, relativamente grande, ¿vale? ¿Lo veis todos? El imperdible. Y dije, me lo voy a poner en el bolsillo trasero del pantalón, aquí, ¿vale? Que se vea bien, y a ver qué pasa. Entonces al día siguiente fui al instituto con mi imperdible puesto en el bolsillo trasero del pantalón. Y mis amigos me preguntaron, ¿qué haces, tío, con un imperdible ahí? Y yo hice como que me daba un poco igual y dije, bueno, me mola. No todo el mundo puede llevar un imperdible en el bolsillo trasero del pantalón y que le quede bien. Y solo verle las caras supe que había funcionado. Al día siguiente, ¿qué pasó? Todo mi grupito de amigos vino, los tontos, con un imperdible en el bolsillo trasero del pantalón. Pues que no acaba aquí la cosa. En el instituto, como éramos un poquito el grupito guay del instituto y tal, empezaron durante la semana a verse personas
con imperdibles absurdos en el bolsillo trasero del pantalón. Un instituto con el que nos llevábamos muy bien nos veía y empezó a llevar el imperdible. Y durante una temporada en el barrio veías a gente paseando de nuestra edad con imperdibles en el bolsillo trasero del pantalón. Me sentí muy poderoso, la verdad. Pero, siempre hay un pero, y aquí Dios yo creo que ya estaba diciéndome, chaval, tranquilito. Había una chica en mi clase que me irritaba profundamente, ¿vale? Siempre estábamos, no nos llevábamos mal, pero siempre estábamos discutiendo. Recuerdo discutir con ella de historia, de política, éramos como súper opuestos, ¿vale? Y era súper inteligente, la típica chica aplicada, estudiosa, que no cedía ante las tonterías de mi grupito y las mías y tal, y que siempre, ¿no?, pues me tenía ahí enfilado, y a mí eso me irritaba profundamente. Y hubo un día que, en medio de toda esta etapa del imperdible, que le digo, oye, Meritxell Navarrete, ¿por qué no llevas el imperdible? Y la respuesta que me dio todavía me acuerdo a día de hoy. Me dijo, mira, que tu club de fans sea lo suficientemente idiota como para hacer todas las tonterías que se te ocurren, no nos convierte al resto de mortales en esos idiotas. Así que, suerte. Y me dio una palmadita aquí. Uy, la mato. Esa chica no se puso el imperdible nunca. Pero es que no se pusiera el imperdible. Es que cuando fuimos creciendo, luego nos hicimos amigos, nunca cedía ante las tonterías, ante las presiones de grupo. Nunca. Era firme en sus convicciones, tenía claro que esto era una soberana tontería, o era una manipulación de Moibonales, y nunca cedió, nunca. Y han pasado más de 20 años y me acuerdo de esta situación, me sigue marcando. Y me acuerdo además de ella, no con irritación, sino con admiración. Digo, ole ella, con 16, 15, no sé la edad que tendríamos en aquella época, tenía unas convicciones tan fuertes que no cedió ante las presiones de grupo. Y en la historia que hemos leído, toda la mayoría, todo un pueblo, estaba teniendo una actitud en concreto, una actitud negativa. Pero Josué y Caleb eran Meritxell Navarrete. No cedieron ante lo que tenían muy claro, una actitud, una convicción firme que venía de parte de Dios. Y daba absolutamente igual que toda una nación estuviera diciendo, volvámonos a Egipto, cojamos un cabecilla, cojamos un líder, murámonos aquí en el desierto. Daba igual, porque Dios les había prometido esa tierra. Dios les había dicho que esa tierra iba a ser suya. A veces, sin que nos demos cuenta, una de las cosas que más determinan nuestra actitud ante un problema es la actitud que tienen los demás en relación a mi problema. Si, por ejemplo, yo estoy pasando una época complicada a nivel laboral y las personas que tengo a mi alrededor lo único que hacen es lanzarme mensajes de preocupación, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes una familia que sustentar? Búscate algo rápido de mientras, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Si constantemente las personas que me rodean me lanzan mensajes así, es muy probable que mi actitud acabe convirtiéndose en una actitud pesimista, porque es lo que tengo a mi alrededor. La presión de grupo es inevitable, todos la sufrimos, todos, nadie se salva, todos somos influenciables. Pero en la historia, pese a la actitud de los demás espías, Josué y Caleb se desmarcan de estos 10 y se enfocan en la fidelidad de Dios. Por eso me encantaba esta mañana lo que estábamos cantando, lo que ya les compartía, lo que podíamos hablar con otras personas. Se enfocaban en la fidelidad de Dios. Y son capaces de ser diferentes, de tener una actitud diferente, pese a que los demás están teniendo una actitud totalmente opuesta. Y esta actitud diferente inspiró al resto de la nación. No lo hemos leído por amor al tiempo y no lo haremos, pero la historia acaba bien. Josué y Caleb inspiraron, revirtieron esta situación y el pueblo de Israel se lanzó a la conquista de la tierra prometida. Hay pasajes maravillosos como la conquista de Jericó, donde se ve a toda una nación a una. Es impresionante. Y solamente hacía unos pocos episodios antes, un poco tiempo atrás, estaban deseando volverse a Egipto, porque, inspiraron a los demás con una actitud diferente. En lugar de ver un problema, vieron una oportunidad. Así que, recomendación para hoy, no hagas caso a las mayorías.
Olvídate absolutamente de lo que se dice ahí fuera. Sé firme en tus convicciones. Confía en lo que Dios te ha prometido y quién es Dios en tu vida. ¿Cómo no voy a creer con lo que te he visto hacer? No es una canción simplemente, es una promesa de parte de Dios. ¿A cuántos estamos inspirando nosotros? ¿Somos focos de luz en nuestro entorno? ¿Tenemos algo distinto? Alguna vez me han dicho, ¿cómo es posible que estés sonriendo o haciendo bromas con lo que estás pasando? Es Dios. Si dependiera de mí estaría hundido. Sonreímos, tenemos gozo, pese a que lo que nos esté sucediendo sea complicado. Y no significa que no tenemos derecho a llorar, a pasarlo mal o a sufrir. Por supuesto que sí, y hay que hacerlo. Hay que llorar y hay que a veces rasgarse las vestiduras. Pero hay una parte en la que los demás pueden ver si ese lloro, si ese llanto es de desesperación o simplemente de dolor, que todos sufrimos y todos sentimos, y después viene la confianza y la fe en Dios. ¿Se entiende esto? Estamos llamados a tener una actitud diferente. Enfoquémonos en eso. Y por último, tu actitud no sirve como excusa. Josué y Caleb no solamente trajeron un informe a Moisés y a Aarón y al resto de la congregación, no solamente se quedó ahí, no se quedó en palabras. O sea, acto seguido pasaron a la acción. Querían rápidamente coger las armas, coger el ejército, coger las personas y ir a la conquista de la tierra prometida, porque Dios nos la ha dado. Querían pasar a la acción. No se excusaron en la actitud que tenían los demás. No los demás de los exploradores, sino toda la nación. Y lo podrían haber hecho perfectamente. Se podrían haber mirado entre ellos y decir, ostras, aquí hay que esperar un tiempo, aquí no hay nada que rascar. No. Cogieron y querían ir a la batalla. Y es lo que hicieron. No fue una excusa. Y no vale únicamente con ponerte las gafas adecuadas. Es decir, vale, hoy me siento optimista. Hoy, aunque no quiero, Dios me está hablando y voy a ser optimista. No vale ni siquiera ser diferente y resistirte a lo que las mayorías dicen. Ambas son necesarias, ambas hay que hacerlas. Pero si te quedas solamente aquí, te quedas en la teoría. Hay que pasar a la acción. No puede ser que esto y esto nos sirvan como excusa. O que la actitud de los demás nos sirva como excusa. O que a veces nuestra propia actitud, porque tendemos a ser más pesimistas que optimistas, más melancólicos que optimistas, nos sirva como excusa. Dios quiere que vayamos a por todas, que vayamos a por lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios, en definitiva, lo que quiere es que salgas de tu zona de confort. Quiere que des un paso más. Dios te pide que conquistes la tierra prometida, sea lo que esto significa para ti. Yo no sé si esto significa que tienes que ayudar a alguien. No sé si significa que tienes que invertir en una persona y darle un consejo que sabes que viene de parte de Dios. Yo no sé si significa que salir de tu zona de confort te va a implicar restaurar una relación que está rota y eso significa que te tienes que humillar y pedir perdón por algo que hiciste o incluso que no hiciste pero que a esa persona le dolió. O lo contrario, yo no sé si salir de tu zona de confort implica romper con relaciones que no son buenas para ti. Esto lo decimos muchas veces. Hay veces que nos sabe mal como cristianos cortar con aquellas personas, amistades, de pareja, no lo sé, familia incluso muchas veces, que no son buenas para nuestra vida, que no nos hacen bien, que no nos acercan a Dios. Y eso implica salir de tu zona de confort. Quizás significa dejar de estar perdiendo el tiempo constantemente, y esto va sobre todo para este sector de aquí, con las pantallas, con la tecnología. Hablaba ayer con Nathan de que sus amigos son todos, bueno, la palabra que utilizo es unos perros, unos vagos. No salen de casa porque están todo el día enganchados a las pantallas. Están todo el día viciándose. Y no tienen relaciones normales. Uno no tenía amigos aquí, tenía amigos en Japón, ¿no era? Para nosotros esto es surrealista, pero esto está empezando a suceder, esto es real.
Y quizá implica salir de tu zona de confort, dar un paso más allá, ir a tomar algo una tarde con un amigo tuyo. No lo sé lo que significa. Yo estoy poniendo algunos ejemplos simplemente, pero la realidad de cada uno es personal. Y cada uno de nosotros sabemos las excusas que ponemos para no salir de esta zona de confort, para no cambiar nuestra actitud. Y tener una actitud de victoria contagia mucho más que tener una actitud de derrota. Parece que no muchas veces, porque nos dejamos muchas veces contagiar o vemos a aquellos mucho más, destacan mucho más, ¿verdad? Los nubarrones estos negros de los dibujos animados que van persiguiendo al personaje por donde quiera que va. Esto nos llama mucho más la atención que no un sol que está brillando constantemente. Nos dejamos llamar más la atención, nos llama mucho más la atención, nos contagiamos mucho más de aquellas personas que son negativas que no de aquellas personas que son optimistas y que van a por todo lo que Dios tiene por delante. ¿A cuántas personas eres tú capaz de contagiar? Porque solamente los que tú tienes en tu círculo vas a poder contagiarlos tú. Yo no puedo contagiar a esas personas. Dios no me ha puesto a esas personas, me ha puesto a otras. ¿Te pones las gafas de la fe, de la confianza en Dios? ¿Me quedan gafas aquí? Me voy a poner estas gafas. Las gafas de la fe son otras gafas que nos podemos poner. Y determinan totalmente cómo vivimos una realidad u otra. Y no implica solamente dar el paso de conocer a Dios. Implica dar el paso muchas veces de conocer a Dios y aún así tener fe en que lo que Él tiene es mucho mejor de todo lo que me dice la sociedad o lo que dice mi entorno. ¿Nos ponemos las gafas de la fe? En Hebreos 11.1 hay una definición de fe perfecta que dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Al revés, perdón, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. No tenemos ni idea de cómo van a acabar las cosas. No sé si voy a conseguir trabajo, no sé si esta relación se va a restaurar, no sé si la enfermedad por la que estoy pasando va a acabar de una manera u de otra, pero tengo fe, porque me pongo las gafas de la fe, porque tengo fe en que mi Dios me ha prometido esa tierra para mí. Fe significa saber que Dios pelea nuestras batallas, que nos acompaña en la conquista de lo que viene por delante. ¿He perdido mi trabajo? Dios va adelante. ¿Hay alguien querido enfermo? ¿Yo estoy enfermo? Sé que Dios va adelante. Estoy en una situación crítica con alguien que quiero mucho. Sé que Dios va adelante. Dios va adelante. Y si tengo esa actitud, empezaré a conquistar el entorno que tengo delante, porque tendré la actitud de un conquistador. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a acabar aquí, pero vamos a hacer un ejercicio de introspección. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué gafas son las que nos ponemos? Nos encantaría esta mañana aquí en la iglesia, en Friends, hacer de esas gafas de fe que pueden cambiar tu vida. Que te pongas las gafas que algunas personas que te rodean ves que tienen puestas y que tú no sabes dónde encontrar. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Esto significa que te puedes encontrar hoy con Dios, con este Dios tan increíble que puede cambiar tu vida, que cambió la mía, a través de la persona de Jesús. ¿Cuál va a ser tu actitud en medio de una dificultad? ¿Cómo vas a enfocar los problemas? ¿Vas a ser capaz de ver problemas o de ver una oportunidad? ¿Cómo vas a salir de tu zona de confort? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Porque no basta con saberse la teoría. No basta con ser alguien simplemente optimista. Y es posible que tú sepas y esté teniendo sentido dentro de ti lo que Dios te pide. Que tengas que romper con ciertas cosas, con hábitos, con personas. Quizás Dios te está pidiendo simplemente
que dejes el desánimo atrás, que dejes la pereza, que dejes la apatía y salgas a por lo que Dios tiene preparado para ti y para tu familia. Y con los ojos cerrados voy a pedir que levante la mano a aquellas personas que se sienten identificadas con algo de esto. Queremos orar por ti. ¿Podéis orar allí, por favor? Si hay algo de esto que te ha removido algo por dentro, que te pone nervioso, que te incomoda, puede que sea el Espíritu Santo tocando un área de tu vida o pidiéndote que salgas de tu zona de confort. ¿Hay alguien más que se identifique con algo de esto? Espíritu Santo, eres bienvenido como siempre. Gracias porque no nos abandonas. Gracias porque te tenemos. Y esta mañana la que tú estás hablando tan claro acerca de confiar en ti, te quiero pedir que aquellas personas que realmente están pasando por un momento difícil en cualquier área, les ayudes a ponerse esas gafas de la fe, de la confianza en ti, Dios, en ese Dios que tiene la victoria. Ayúdales a enfocarse en que tú tienes todo bajo control, en que tú eres un Dios de poder, un Dios que levanta las ruinas. Trae este convencimiento, Dios. Y gracias por quién eres en nuestra vida. Gracias por ir por delante nuestro. Gracias por moldearnos, por trabajar áreas de nuestro carácter que todavía están lejos de ser lo que tú deseas de nosotros. Y aunque es una oración arriesgada, queremos más, Dios. Queremos más situaciones que nos afilen y nos acerquen a ti. Gracias, Dios, por quién eres. Gracias por tu iglesia, Dios. Amén.